Cindy, ¿quieres orar? Sí, nena, yo oro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das el don de la vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Permite que en esta hora que estamos reunidos, Señor, tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y le dé las palabras adecuadas a Jess y el entendimiento a nosotros y así poder seguir avanzando y creciendo, Señor. Otra vez, Señor, perdónanos, ayúdanos a cada día a vivir más tu mensaje. Todo te lo imploramos, no hay nombre de nosotros, en nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, entonces de pronto si tienen ahí la Biblia, vamos a empezar con una cita. La idea es como revisar un poco nuestra línea de reforma y identificar cómo pasamos nuestro mensaje de lluvia tardía, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces vamos a empezar con Esdras 7:9. No sé quién lo quiera leer. La Biblia, Marta, también. Ahí está la hermanita Marta. Hola, hermanita Marta. Buenos días, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias, hermanita. Pero déjenme que no tengo la Biblia aquí. Y Lili, Cindy, Edra, Ed, Edra 7:9, Esdras 7:9. porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ok, nosotros ya habíamos estudiado ese texto, hemos estudiado ese texto varias veces. ¿Recuerdan cuál es el contexto de ese versículo? Ese es para la reconstrucción del templo, ¿no? Exacto, o sea que es un momento en el que el pueblo de Dios ya no está Va a ser disperso, reunido. sino va a ser reunido. Y nos está hablando de la mano de Dios, ¿cierto? Ahí en la parte final dice, estando con él la buena mano de Dios. Y nosotros identificamos que la mano de Dios tiene 5 hitos, ¿cierto? Entonces voy acá a presentar pantalla. Nosotros ya espérenme, porque no estoy presentando. Ay, ¿dónde dice? Un momento. Me dicen cuando ya vean mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, nena. Listo. Entonces nosotros sabemos que hay 5, que la mano de Dios nosotros la identificamos con los hitos que nosotros reconocemos, ¿cierto? Entonces, en la línea de los sacerdotes nosotros sabemos que tenemos 1989, 2001, 2014, 2019 y 2021, ¿cierto? Es un tiempo de reunión, como lo dice la 7.9, nosotros hacemos aquí la aplicación y es la mano de Dios la que está guiando esta línea de reforma. Nosotros también sabemos que ya hemos estudiado el patrón repetitivo, donde tenemos acá en el primer hito un mensaje que es Boston, luego tenemos Concord, luego Exeter y luego ¿qué tenemos? Después tenemos Boston, Concord, Exeter y acá nuevamente ¿qué tendríamos? Entonces, Boston. La nuevamente prueba. la prueba. Tenemos los dos. La prueba. La prueba de la dispensación Y anterior Boston. y nuevamente tenemos Boston, ¿cierto?
Y nosotros Sí. hemos estudiado que acá llega un mensaje en Boston, pero que ese mensaje en la formalización tenemos también ese mensaje deja de ser inocente, ¿cierto? Nosotros hemos identificado que acá tenemos un mensaje que es inocente, pero que ese mensaje va avanzando hasta convertirse en una amenaza. ¿Por qué se convierte en una amenaza? Nosotros acá tenemos en 1996, en 2012, en 2018, tenemos un mensaje que de ser inocente, acá en Boston, se convierte en un mensaje, en una amenaza, ¿cierto? ¿Por qué se convierte en una amenaza? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes? Porque requiere un cambio de actitud. Porque requiere un cambio de comportamiento. ¿Por qué más? Hay varias cosas. Requiere un cambio de mentalidad, o sea, Requiere un, de comportamiento, exacto, sí, de requiere mentalidad. que nosotros movemos el comportamiento. Adicional a eso, nosotros sabemos que acá tenemos un mensaje de tiempo, ¿cierto? En estos hitos Sí. tenemos un También mensaje hay de un tiempo. mensaje de tiempo de sellado. Ese mensaje de tiempo también implica para nosotros una amenaza. Acá lo que veíamos es que en 1996, cuando estudiamos acá línea sobre línea, que fue el mensaje que llegó acá en 1996 identificamos que el tiempo del fin de esa línea sobre línea mm, era para nuestro tiempo, era nuestra línea de reforma y que todo lo que esa línea conlleva se iba a cumplir en nuestro tiempo, ¿sí? En nuestra generación. Entonces ya les dije, ya les mencioné acá uno de los mensajes que llegó, que fue línea sobre línea, ¿cierto? Y el mensaje acá de prueba Sí. en 1996, ¿cuál fue? Ah, No, 1996. Sí, la revista, No, el tiempo del tiempo. no, 1996. lo- Es la revista del tiempo del fin. O sea, es cuando se cae en cuenta que eh, estamos sobre esa línea de reforma, ¿no? exacto. Entonces O llega, sea, que la ley dominical se va a cumplir en nuestra generación. exacto. Entonces empieza a ser un mensaje amenazante porque de ser una comparación, porque línea sobre línea también era una comparación y un contraste, entre varias historias. Acá en 1996 llega la revista del tiempo del fin y nos damos cuenta que esa historia, que esa línea de reforma, que esa ley dominical no va a llegar para otra generación, sino en nuestra generación, ¿sí? Entonces ese mensaje se torna amenazante. En 2001, ¿qué mensaje tenemos? El Islam. El mensaje Mm, del Islam. pero no, ¿qué comprendimos ahí en 2001? ¿Qué mensaje nosotros entendimos? Es uno que la hermana Liliana explica bastante bien. Ah, la 2520. 2520. Entonces llegó el mensaje de 2520 y acá en 2012 ese mensaje se tornó amenazante eh, Por el 126 y 151. por el 126, por el 151 y nuevamente un anuncio de una ley dominical, ¿cierto? Que iba a llegar acá. En ¿Listo? la línea de los sacerdotes. En la línea de los sacerdotes. No, entonces vamos a mirar esta dispensación, que es la de la lluvia tardía, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje tenemos acá? ¿Qué mensaje llega aquí? En el 2014. En el del no, ¿cuándo, nena? Perdón, Acá, 2016. sí, del 2014 al 2016, que es la lluvia tardía. Es el tema de igualdad, ¿no? El rey del norte y el rey del sur. La igualdad, exacto. Entonces acá llega el tema de rey del norte. Ay, espérate. Del sur. Y, Rey del y las norte, guerras mundiales. rey del sur. Lo primero que llega son las guerras mundiales. Las guerras Las guerras mundiales. mundiales. Sí. Tenemos rey del norte, rey del sur. Y eso nos lleva a un mensaje de prueba que tenemos acá en 2018.
¿cierto? Acá en la formalización del mensaje. Y ese mensaje lo dijo Cindy, es el tema de igualdad. Entonces lo Y que... también las dos fuentes, ¿verdad? Y las dos fuentes de información. Sí. Dos fuentes de información. ¿Listo? Pero entonces lo que quiero yo hoy que estudiemos es cómo nosotros llegamos de esto a esto. Cómo se dio ese camino para llegar de las guerras mundiales a la igualdad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan algo de ese camino que nosotros pasamos para llegar de guerras Lo que pasa es mundiales. que, lo que pasa es que siempre el enfoque antes, y creo que todas siempre vivimos como eso, era el rey del norte, ¿no? Estudia el rey del norte, el rey del norte. Entonces, la anciana Tess, con los estudios que ella hacía de las guerras pírricas, de las guerras diádocas, y haciendo el paralelo y el contraste con las guerras mundiales, pues conocimos mucho y aprendimos mucho del rey del sur, que también es importante estudiar. Exacto. Entonces, Ujú. Sí, sí. adelante. Entonces, con el, con el estudio del rey del norte y del rey del sur, se evidenció como la relación que hay entre o sea, qué relación tiene la iglesia y el Estado en el rey del norte y qué relación tiene la iglesia y el Estado en el rey del sur. Y pues las dos están mal. Y nos muestra cuál. Eso sería que comparación y contraste, Yesenia. O sea, Sí. con eso se saca la conclusión de la igualdad, mirando la relación de los dos reinos. Entonces tú dices, vamos guerras mundiales, rey del norte, rey del sur, y luego pasamos a qué? O sea, se detalló mucho el papel del rey del sur. Sí. Y evidenciamos cómo era su relación de iglesia y Estado. Y así como ya sabíamos cómo era la relación de iglesia y Estado del rey del norte, que es totalmente opuesto, Ujú. se sacó la conclusión el tema de la igualdad. Eso también con el modelo de geografía. No, Cindy ya dio la clase. No. Igualdad, vamos a ponerlo acá. Listo. Vamos a mirar cada uno Hermana, de esos ítems. Dime, disculpe, hermanita Marta. Sí, adelante, hermanita. también, también, por ejemplo, como las guerras mundiales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial prácticamente fue por nacionalismo y por racismo. Entonces también, este, comparando, superponiendo las líneas y todo eso, eh, se llegó a, bueno, se llegó, también ahí también se pudo alinear sobre lo de la igualdad. Ok. Sí, al final vemos que todo empezamos a ver una relación en cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Pero entonces vamos a ir a hacer el recorrido por cada uno de los pasos y por qué nosotros creemos en lo que creemos y cómo llegamos a esa conclusión. Entonces acá hice algunos cambios en el orden. Simplemente acá puse geografía después del rey del norte y rey del sur. Y vamos a identificar cada uno de esos ítems, ¿sí? Nosotros cuando estudiábamos Daniel 11 siempre hablábamos de rey del norte, ¿cierto? Pero entonces nosotros identificamos que también debemos nosotros hablar de rey del sur. Y cuando nosotros hablábamos del rey del sur, decíamos que el rey del sur, ¿cómo definíamos a ese rey del sur? ¿Qué era el rey del sur? Como en la Unión Soviética. Ok, entonces vamos a ver personajes también que hemos identificado como reyes del sur. Tenemos a Stalin. ¿Quién más?
¿Qué otros reyes del sur Lenin, hemos identificado? Lenin no, ¿verdad? No. Vamos a Francia, Francia. ¿Quién más? Pirro, también de las épocas antiguas. Bueno, sí, Pirro también es un rey del sur, pero ahorita vamos a Putin, hacer una relación con Pirro, pero vamos, bueno, sí, pongámoslo aquí. Putin. Putin, muy importante. Nos falta uno que es importante. Un importante, Sí, no me acuerdo. Putin, vamos a pero Alemania. ver acá. Francia. Egipto, Ah, ¿listo? pero es Ay, que no, me dijiste, tenías que decirnos de la época de, ¿viste? Ok. Bueno, entonces nosotros siempre que definíamos el rey del sur, lo definíamos como un poder, como un poder ateo, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros defendíamos eso? ¿Cómo nosotros defendíamos que el rey del sur era un poder ateo? En Por Egipto, por Egipto, ejemplo, Egipto. ¿Qué nosotros sí, citábamos ahí? cuando el faraón desconoció a Jehová, a Dios, cuando Moisés fue a abogar por el pueblo, que le dijo, ¿y quién es tu Dios? Yo no lo conozco, algo así, no sé. Vamos a ir a ese verso, ¿sí? Eso está en Éxodo 5, 1 y 2. ¿Quién, ¿Alguien lo tiene? Ya lo tengo yo. Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, entonces vamos a preguntarnos si estos reyes en verdad eran ateos. ¿Faraón era ateo? No, en realidad no, En porque realidad ellos no. creían en dioses. Sin embargo, nosotros Era siempre pagano. era pagano. Nosotros creía en sus dioses, en sus dioses. defendíamos la idea de que era ateo, citando este verso y diciendo que él no reconocía a Dios como su Dios. Sin embargo, nosotros estamos haciendo ahí una conclusión Errada. cuando Faraón realmente no creía en el Dios de los israelitas, pero sí creía en sus dioses, ¿cierto? En sus dioses paganos. Y cuando nosotros miramos esta historia, la historia de Egipto, cuando estudiamos Daniel 11, nosotros también vemos que Ptolomeo V, hay un decreto que firmó con los sacerdotes que se llama la Piedra de Rosetta, y en ese decreto que él firma en Memphis hace un acuerdo con los sacerdotes paganos eh, para aumentar su poder, ¿sí? Entonces lo que vemos en el rey del sur es una relación con la religión, pero con dioses paganos, ¿sí? Entonces Egipto sí tenía religión, era el paganismo, y ahí estamos viendo una relación que vamos a tener acá que nos va llevando hacia el camino de la igualdad, donde identificamos una relación de iglesia-estado. Miremos Francia, porque nosotros decimos que Francia es un poder ateo, porque también lo defendemos, que Francia es un poder ateo. ¿Cómo probábamos nosotros eso? Lo que pasa es que como la revolución, o sea, nosotros antes que teníamos una otra visión, veíamos que esa declaración de los derechos, o sea, esa revolución que hubo contra el Estado y la Iglesia en ese momento era ateísmo, porque ellos no querían reconocer a Dios. O sea, querían sacar la Iglesia del Estado. Exacto. Entonces nosotros decimos y defendemos que Francia es un poder ateo por la Revolución Francesa, donde ellos sacan la iglesia del Estado, y además porque hay citas
de Elena G. White que dicen que Francia es un poder ateo. Y de allí nosotros decimos Francia es un poder ateo. ¿Ya? Voy a poner Elena G. de White. Listo. Cuando nosotros vemos y estudiamos la Revolución Francesa, entonces nosotros vemos que efectivamente hay un poder del Estado sobre la Iglesia, ¿cierto? El Estado es el que dirige esa relación, pero no quiere decir que la Iglesia no exista, sino que el Estado está Hola. sometiendo, digamos, de una manera a la Iglesia. Y digamos en el caso del Rey del Norte, la Iglesia es la que pone la corona al Estado, pero en la historia del Rey del Sur lo que nosotros vemos es que Napoleón, por ejemplo, en la historia, si vamos a mirar la historia de Francia, Napoleón pone la corona sobre el papado después de que lo derrota, luego nuevamente le da poder, ¿sí? Entonces estamos viendo frecuentemente esa relación de iglesia y Estado, pero donde hay religiones paganas y donde el Estado es el que gobierna sobre la iglesia. ¿Listo? Miremos Stanley, que recuerdan de cuando estudiamos la historia del Rey del Sur. Nosotros tenemos que Stanley también quiso erradicar la religión, quemó iglesias, asesinó sacerdotes, pero luego de que hace eso, ¿qué pasa? Stanley siempre tiene una mano de hierro sobre la iglesia, pero llega un momento en que él cambia ese sometimiento y lo vuelve un poco más suave. ¿Ustedes recuerdan en esa historia? No, yo no recuerdo. Yo tampoco me acuerdo, hermano. Lo que habíamos o lo que habíamos estudiado sobre Stanley es que él fue muy drástico inicialmente con la iglesia, pero más o menos para 1941 él también genera un pacto con la iglesia, ¿sí? Porque todos estos poderes saben que tener a la iglesia de su lado es bueno para ellos mantenerse en el poder, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que inicialmente hay una mano dura sobre la iglesia, pero luego, cuando les conviene, se generan algunos pactos o algunas alianzas que le convienen a la iglesia, porque pues no va a ser del todo destruida, y también le convienen a estas figuras del Estado porque les ayudan a mantenerse también en el poder. Si nosotros Es lo miramos, que hace Putin. exacto, es lo mismo que vemos acá, porque nosotros también hacemos un paralelo acá entre estos dos personajes, y es lo mismo que está pasando con Putin. ¿Tú recuerdas? eh, pues en los estudios que hemos hecho sobre Putin ya hemos hablado sobre ese tema. ¿Recuerdas cómo se podría ver esa asociación? Sí, porque él, o sea, él apoya y él está de acuerdo con la iglesia y le dio algo de poder a la iglesia ortodoxa allá en Rusia. Exacto. Y nosotros lo que vemos es los pasos de Putin para mantenerse en el poder y lo que se está promoviendo es un cambio de constitución y en ese cambio de constitución lo que se quiere es tener una alianza con las iglesias para que él pueda permanecer en el poder y para que eso se dé, lo que él está ofertando es que en la constitución quede Rusia como una nación eh, cristiana, digámoslo así, ¿cierto? Bajo los lemas y las doctrinas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, nosotros Y identificamos, sí, hermanita, adelante, en ese sentido, él copia al rey del norte, pero a la inversa. a la inversa, porque cuando nosotros estudiamos el siguiente modelo que vamos a ver, que es el modelo de geografía, identificamos que hay un espejo y que hay un reflejo y que el rey del norte actúa de una manera y el rey del sur de otra, pero
los dos están actuando en reflejo del otro, se parecen más de lo que podríamos identificar. Entonces, nosotros vemos que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Ptolomeo, vamos a Daniel 11, ¿cierto? Vamos a Daniel 11 y citamos a Ptolomeo y lo identificamos como el rey del sur. ¿Nosotros vemos que es un poder ateo? No, realmente no era un poder ateo, eran poderes paganos. Pero lo que sí tenían en común era esta relación que vemos acá, que es la relación iglesia-estado, ¿sí? Al final, si alcanzamos, vamos a mirar, ya miramos el rey del sur, también podemos revisar un poco cómo llegamos a la comprensión del rey del norte y cómo se da esa identificación del rey del norte también como en el modelo de la falsificación, ¿cierto? Porque nosotros identificamos que Satanás actúa como falsificador del rey del norte, ¿sí? Del rey del norte verdadero. Bueno, entonces ya vimos acá un poco cómo llegamos de guerras mundiales, donde vemos dos lados, de ahí saltamos al rey del norte y al rey del sur y estábamos cuestionándonos un poco cómo es que llegamos realmente a entender el rey del sur. Entonces eso nos lleva a identificar acá que lo que identificamos en el rey del sur fue una relación iglesia-estado. Pero antes de eso, cuando nosotros hablamos del rey del norte y del rey del sur, estamos hablando de un modelo. ¿Qué modelo es ese? Ya lo dijo Cindy. Geografía. El modelo de geografía, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de rey del norte y rey del sur, estamos hablando específicamente, eso nos lleva a mirar un modelo y ese modelo es el modelo de geografía. Entonces nosotros identificamos que el rey del norte tenemos a la iglesia sobre el estado, pero en el rey del sur, en el rey del sur tenemos el estado sobre la iglesia. Entonces identificamos que acá hay un reflejo, que esto es un reflejo de que el rey del norte es un reflejo en el rey del sur y que hay varias cosas similares. Nosotros ya hemos estudiado que el rey del norte, que el norte y el sur no son conceptos vagos, como si lo puede ser el este y el oeste, ¿cierto? Eso nosotros ya lo hemos estudiado. Bueno, también identificamos que son dos polos opuestos que tienen muchas similitudes y que si nosotros nos paramos en el uno o en el otro, ese modelo de geografía nos diría que no sabemos en qué lugar estamos, si estamos en el norte o en el sur, porque los dos tienen muchas cosas similares, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos ese recorrido por el rey del sur, empezamos a identificar una relación iglesia y estado, empezamos a identificar un modelo de geografía. Luego, nosotros vamos a identificar, vamos a empezar a entrelazar esos dos conceptos que nos llevan al tema de iglesia y estado. No me deja correr acá. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica acá y decimos que acá tenemos la relación de iglesia y estado, ¿cierto? Nosotros lo que identificamos es que, y si ponemos acá, que esta línea nos está marcando el control que tiene, hablando del rey del sur, que tiene el estado sobre la iglesia, ¿cierto? Porque el rey del sur nos habla de arriba está el estado. Entonces nosotros podemos hacer
una parábola, una comparación y un contraste, porque nosotros acá identificamos una medida de control. Si llegamos acá al control máximo, si este es el control mínimo y este es el máximo, ¿qué podríamos poner acá? Una iglesia que totalmente controla al Estado. Sí, lo puse al revés. Si nosotros hacemos esa medida, ¿cuál sería el punto máximo de control? ¿Sí me entienden la pregunta? No te entiendo la pregunta. Si nosotros O sea, ponemos, ¿cómo hay que responder? si nosotros ponemos una escala y decimos acá es el mínimo de control que el Estado tiene sobre la iglesia. Entonces tenemos un Estado que tolera a la iglesia, que tiene ciertas restricciones, pero no son muchas, ¿cierto? Pero acá el control de ese Estado sobre la iglesia va aumentando, van en aumento, van en aumento, van en aumento, van en aumento, y acá vamos a marcar el punto máximo de ese control. ¿Qué podríamos poner acá en ese punto máximo de control del Estado sobre la iglesia? El ateísmo. El ateísmo, ¿cierto? Entonces acá tenemos Es ateísmo, que, como la cero tolerancia. cero tolerancia, exacto. ¿Qué es el ateísmo? Dictadura. La muerte de esa iglesia, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros acá no ponemos Estado sobre iglesia, sino ponemos una parábola y decimos hombre sobre la mujer? Porque nosotros tenemos varios versículos que nos indican que la iglesia está representada también por la mujer, ¿cierto? Por la esposa de Cristo. Entonces, si nosotros ponemos en una relación hombre-mujer, el punto máximo, ¿cuál sería? O sea, el sexismo. O sea, el dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Exacto, entonces acá lo que tenemos de pronto es una mala palabra, de pronto eh, una violencia sutil donde no se deja hacer ciertas cosas, donde de pronto el hombre domina de alguna manera, pero no hay golpes, ¿sí? Ya si nosotros entonces vamos acá, de pronto acá a la mitad, entonces ya hay una violencia física, ¿sí? Ya hay un control excesivo hasta que llegamos aquí al mismo punto. En el Rey del Sur A la muerte. sería el ateísmo y en la relación hombre y mujer sería hasta un feminicidio, ¿cierto? Hasta Eso iba a causar decir yo. la muerte de la mujer. Entonces, nosotros finalmente, ¿qué decimos? ¿Que el Rey del Sur es un poder ateo o no es un poder ateo? O sea, no es un poder ateo, es un dominio sobre la iglesia, independientemente cuál sea. Pero si nosotros decimos que acá en el punto máximo encontramos el ateísmo, O sea, es que eso hace parte de eso, del dominio del Estado sobre la iglesia. O sea, yo lo veo que lo hace como parte, pero no es solo eso. Esa es como la máxima expresión, pero no quiere decir que las otras cosas no lo sean. O sea, que haya una religión en Rusia no quiere decir que no sea Rey del Sur, ¿sí me entiendes? a eso es lo que Hay voy. religión. A eso es lo que voy. Entonces nosotros lo que podemos ver en ese Rey del Sur es que es que esa relación de Estado sobre iglesia se mide es por el control que haya, por el control que ese Estado ejerza sobre la iglesia. Entonces acá podríamos poner a Rusia hoy, a Putin, ¿sí? Vamos a poner acá a Putin, porque él tiene una relación con la iglesia y lo que está buscando es aliarse. Pero en este mismo Rey del Sur que nosotros graficamos, acá ¿a quién ponemos?
a Francia, A Francia. ¿sí? Porque Francia sí Francia. llegó al punto máximo donde dijo no más iglesia acá, sale la iglesia de acá, le dan muerte a esa iglesia. Sin embargo, los dos, tanto Rusia en cabeza de Putin como Francia, los dos están representando el mismo esquema, que es una relación Estado-Iglesia, donde hay un control, y la medida de ese control, la forma como se ejerce ese control, me va marcando en qué punto de la línea voy a poner cada rey del sur. Pero los dos están ejerciendo el mismo papel, ¿ya? Entonces acá nosotros empezamos a ver algo, y es la relación entre hombre y mujer, ¿cierto? Empezamos a ir vinculándonos con ese tema. Cuando nosotros hablamos de Estado y de Iglesia, también estamos hablando de una simbología que se nos muestra en la Biblia, que es la relación de la Iglesia como la mujer, y eso lo vemos en Apocalipsis 17, si recuerdan, ¿cierto? Vemos a una mujer sobre una bestia, y esa mujer está representando ¿a quién? A la A iglesia. una iglesia, ¿cierto? Entonces empezamos a vincular, y ese es el siguiente paso acá, el siguiente paso que nos muestra acá. Empezamos a vincularlo con la relación entre hombre y mujer. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? Que cómo es esa relación de hombre y mujer. El dominio del hombre sobre la mujer. El dominio del hombre sobre la mujer, y siempre la mujer, eh, El tema de patriarcado. el tema del patriarcado. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de Acab y Jezabel, que Jezabel, teniendo una religión pagana, Jezabel prácticamente se nos muestra en la Biblia como la malvada de la historia, ¿cierto? Porque el pobre Acab, por hacerle caso a Jezabel, empieza a generar unas acciones como Estado, porque Acab es símbolo del Estado, y Jezabel estaba haciendo ahí un papel también de mujer, representando la iglesia. Entonces empezamos a encontrar allí una relación de hombre y mujer, y ahí, De hombre y mujer. y de pues iglesia y Estado. Y entonces llegamos ahí al tema de las dos fuentes de información. Entonces, y bueno, ahí empezamos entonces a tener toda la discusión respecto a cómo leemos nosotros realmente las escrituras. Y tenemos acá dos opciones, ¿cierto? Una de esas opciones nos habla de qué? De desigualdad, ¿cierto? Que debe perpetuarse ese modelo. Y la otra nos está hablando de qué? Igual. De igualdad. Una nos está hablando de derecha, y la otra nos está hablando de, Izquierda. ¿sí? Una nos está hablando de muerte, podemos decirlo, y otra nos está hablando de vida. De vida. Son dos fuentes de información totalmente diferentes. Son dos fuentes de información que nos van a llevar
o a un lado o al otro. Es por eso que cuando nosotros marcamos la formalización del mensaje, entonces nos está hablando de ya un tema de amenaza, de un tema en el que nosotros teníamos y tenemos que decidir en cada formalización del mensaje. ¿Sí? Las dos nos hablan de raza y de raza y de género. Género tiene un número. Las dos nos están hablando de raza y de género, pero una nos está hablando de que se debe perpetuar ese modelo de desigualdad y la otra nos está hablando de raza y de género, pero nos está hablando a partir de la igualdad. Y allí entonces nosotros unimos esto con la metodología que se utiliza para estar en un lado o en el otro. Entonces, acá, ¿qué metodología tenemos para estar de este lado? ¿De cuál lado, nena? Del de la desigualdad. Teoría de La teoría de la conspiración. conspiración. Exacto, entonces tenemos teorías de conspiración y acá tenemos parábolas, comparación y contraste, ¿cierto? No solo un escrito está, sino utilizar nuestro sistema 2, nuestro cerebro analítico para identificar de qué lado vamos a estar. Y a partir de esas dos fuentes de información, Eso, entonces, eso yo quería hacer como un aporte ahí de dime. que a pesar de que son dos fuentes de información como opuestas, porque en la lista que hacemos la vemos muy opuestas, era lo que también la vez pasada hablábamos en tu tema, Yesenia, que, o sea, tienen muchos matices y hay cosas que se ven como muy buenas en en la otra fuente. O sea, si tú ves, a veces los argumentos parecen buenos, pero son muy malos. Exacto. O sea, no es fácil de cambiar de percepción, no es fácil de cambiar de ideología, no es fácil. Porque la gente cree que está en el lado correcto y que eso es bueno y que eso es lo que Dios quiere. Exacto. Sí, es verdad. No es tan fácil. Que ahí también juega un papel importante lo de los sesgos. Resulta de que yo analizaba cómo encuentran información para respaldar su idea. Por ejemplo, me llegó un mensaje de que en el año 321, ¿verdad? Constantino proclamó su primera ley dominical. Y encontraron por allá en Alemania, donde estaban defendiendo el domingo, proclamándolo. Entonces, ¿cómo relacionaron esto? Y entonces ahí pude entender lo de los sesgos, ¿no? Que la primera información que se tiene, esa es la válida, ¿no? Para cuando se manejan estas teorías de conspiración. Sí, sí, ayer estudiábamos ese tema y cómo también no se trata de una lucha espiritual, digámoslo así, sino que es un tema eh, racional y que nos lleva, y que digamos que por las impresiones que pueden generar cierta información en nosotros nos sesgamos en la información y no analizamos realmente o no tomamos la decisión totalmente consciente, sino influenciados muchas veces por quién da la primera información, por cómo llega esa información, por nuestras creencias, por quién es el que da la información, la persona que está transmitiendo el mensaje, ¿ya? Sí. Bueno, entonces, para terminar, como nos quedan unos minuticos, quería hablar un poco acá del rey del norte, ¿cierto? Porque nosotros ya hicimos como un análisis del rey del sur y miramos cómo es que se da esa relación del Estado sobre la iglesia, pero nosotros sabemos también que en ese modelo de geografía no está solo el rey del sur, sino también está el rey del norte. Entonces, nosotros identificamos
una falsificación eh, en todos los aspectos de parte del rey del norte. Entonces nosotros si miramos el modelo de Dios, vamos a llamar este acá el modelo de Dios y vamos a llamar acá este el modelo de falsificación o el modelo de Satanás. Entonces, en el modelo de Dios nosotros tenemos acá el Edén. Ay. ¿Y cuál era el modelo de gobierno que se estableció en el Edén? Igualdad. Ok, pero recuerda, hermana, que estamos hablando, ya nosotros hicimos un recorrido hacia la igualdad, pero estamos hablando desde un modelo Ay, de ay, gobierno. de gobierno. Sí, aunque todo eso está cruzado, pero Relacionado. ajá, ¿cómo era el modelo Ujú. acá? Nosotros tenemos un sistema, Teocracia. la De teocracia. teocracia. Exacto. Ay, espera un momento, porque. Entonces acá tenemos un sistema de teocracia, ¿cierto? ¿Qué es la teocracia? En ese sistema de teocracia, iglesia y Estado están unidos, ¿cierto? Tenemos que Dios establece un sistema donde hay altares, hay sacrificios. Aquí busqué en el diccionario y dice teocracia, sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes en su calidad de ministros de Dios ejercen el poder político. Exacto, ¿cierto? Entonces, si nosotros no entendemos este modelo y nosotros decimos, nos podemos encontrar con alguien que diga, no, pero si Dios el modelo que estableció fue la teocracia, porque era así. Y nosotros lo vamos a ver acá, cuando Samuel ¿qué era? Un profeta, Samuel era, Tenía 3 profetas y También era también dirigente, juez, dirigía al pueblo. juez, no, era un juez, juez. exacto, ¿sí? era profeta, era juez, o sea que tenía eh, los dos sombreros, el de rey, el del gobierno, y también tenía el sombrero de El profeta, de la de sacerdote. iglesia. Ujú. A ver, entonces vamos a poner acá, sacerdote. ¿Listo? Entonces, tenemos que en el Edén, Dios lo que establece es una teocracia, ¿sí? Y lo que tenemos es a Samuel como símbolo de esa teocracia que la podemos ver fácilmente. Esto que es el antiguo Israel, ¿cierto? Acá vamos a marcar hasta acá el antiguo Israel. Pero Una nosotros, pregunta, Jess, dime, una pregunta. Pero la teocracia es desde antes del pecado o después del pecado. Samuel estuvo después del pecado y aún permanecía la teocracia. Porque Dios, Pero Claro, por eso, porque o en la sea, época de los reyes en fue el que ellos Edén, cambiaron rey, cambiaron, Cindy. ¿ah? En la época de los reyes fue que ellos cambiaron, quisieron ser como las otras naciones y no quisieron que Dios los dirigiera. No, no, sí, pero yo me refiero, o sea, cuando Yesenia dice que desde el Edén, o sea, desde Adán y Eva, antes de que cayeran. Dios es rey y sacerdote. Nosotros vimos en los votos que él tiene varios roles. Ujú. Entonces, que esta teocracia es un modelo del Edén, desde el Edén. Dios a Moisés le dice, vamos a hacer unos altares, unos sacrificios, voy a poner un sacerdote, pero siempre bajo este modelo, ¿sí? Que el rey y el sacerdote eran uno solo y en cabeza de esa persona se iban a gobernar a ambos lados, ¿sí? Tanto la iglesia como el Estado, ¿sí? Tenía ambos roles, ¿ya? Ujú. Listo. Entonces nosotros acá tenemos hasta el Israel antiguo.
Ahora vamos a hablar del modelo del Israel moderno, ¿cierto? Moderno Israel. Entonces tenemos acá unos profetas, pero ya esos profetas acá tenemos, por ejemplo, a Juan, ¿cierto? Pero Juan, El Omega. ajá, el Israel Omega. Entonces tenemos que Juan tenía esos dos sombreros que tenía Samuel. No, No. No, no, ¿cierto? Pero los césares romanos, sí querían tener esos dos sombreros, sombrero. ¿cierto? En su religión pagana, ¿sí? Cristo viene y cambia este modelo de teocracia y dice y divide. ¿A partir de qué año podríamos poner acá? El 34. El 34. Sí. Entonces ponemos 31. acá que luego de la cruz, en el año 34, Dios dice, no, vamos a hacer una separación. Y entonces en esa separación vemos aquí a la iglesia y él va a empezar a trabajar con su iglesia separado del Estado. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo él decía a César lo del César y a Dios lo de Dios. Exacto. Entonces él, claro, también era muy difícil para las personas que estaban en esa época entender este modelo que Cristo estaba presentando porque ellos venían entendiendo este modelo, ¿sí? Este modelo de una teocracia. Ay, mire yo acá donde puse. Pero a partir de este año, Cristo dice, no va a funcionar más así, no voy a trabajar bajo este modelo de teocracia, sino que voy a trabajar con mi iglesia por aparte. Y van a ser mi pueblo y vamos a mantenernos separados de ese estado, ¿cierto? Es las enseñanzas que Cristo nos deja a partir del año 34 de su muerte y pues de todo lo que encontramos escrito. Entonces vamos a mirar cómo ese modelo del verdadero rey del norte es falsificado por Satanás, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una copia acá exacta donde Satanás también instituye un sistema y el paganismo también me muestra un sistema donde yo veo altares, sacrificios y sacerdotes. Pero entonces este modelo que me está mostrando, me está mostrando eh, una tergiversación de la verdad. Entonces el sacrificio era de personas, los altares eran paganos, las ofrendas no eran las verdaderas, sino pues era una falsificación, ¿cierto? En muchos casos podíamos encontrar similitudes porque entendemos que la falsificación lo que hace es hacer una copia, trata de hacer una copia de la verdad, ¿cierto? Y esto lo vemos desde la época de Noé, ¿sí? Nosotros vemos también que en las líneas de falsificación está un poco corrido el tiempo de Satanás hasta que, digámoslo así, nos alcanza. Pero acá vemos desde la época de Noé como una tergiversación de esa verdad, una, sistemas de sacrificio que no corresponden. Y también encontramos una teocracia. ¿Y en nombre de quién encontramos? ¿Quién podríamos poner acá en la teocracia eh, de la falsificación? ¿Quién se les ocurre? En el alfa del reloj del antiguo. Sí. ¿A quién tenemos que también sigue ese sistema de teocracia? En, Faraón. Tenemos al faraón, por ejemplo. Y más hacia adelante en la línea, ¿quién más podríamos tener? por ejemplo, en la pareja
Jezabel y Acab no sirven, no, porque son del pueblo de Dios. Sí, no serviría. Tenemos, recuerden que nosotros hablamos de los reinos, ¿cierto? Entonces hablamos de Babilonia, de Medo-Persia, Egipto, A Babilonia, Darío. Medo-Persia, Roma, Grecia y Roma. Roma. Entonces, en ese modelo Ujú. podríamos poner a este rey, aunque podríamos poner muchos reyes, pero digamos que está muy bien ejemplificado en la Biblia el tema del rey Darío. ¿Por qué? Porque el rey Darío, nosotros recordemos que tenía una relación especial con Daniel, pero sus súbditos, sus príncipes, para hacerle la guerra a Daniel, le dicen que ponga un decreto. ¿Y qué dice ese decreto? Para ponerle trampa a El que no Daniel. adore a otro Dios que no sea el rey. Que el que no adore a otro Dios, Le que quedan no el sea el caso de rey. los leones. Exacto. O sea que si a quién él está pidiendo adoración y qué tipo de adoración está pidiendo. Está pidiendo adoración como, perdón, como sacerdote, ¿cierto? Porque está diciendo que el que adore a otro rey, que el que a otro Dios, que el que rinda, el que le rinda idolatría a otro rey, Adoración. que no sea Darío, tendría que ser echado en la fosa de los leones. Entonces ahí vemos el sombrero de sacerdote, de rey, ¿sí? De sacerdote pagano. Pero también vemos en esa misma historia el sombrero de rey. Y en ese sombrero de rey, cuando él quiere reversar ese decreto, ¿lo puede hacer? No, ¿Por qué no lo puede No, hacer? porque lo hizo como un Dios. Porque como él es un Dios, ¿cierto? Tiene los dos sombreros y Dios ujú, no se puede equivocar. ujú. Como, como rey, como cabeza del Estado, él no podría reversar ese decreto. Y por eso ese decreto sigue adelante. ¿Ya? Entonces acá tenemos Israel antiguo, Israel moderno, ¿cierto? Y acá también tenemos Babilonia antigua y Babilonia moderna. ¿Qué año podríamos poner donde hay como un cambio, como una división? En, en realidad no es antiguo y moderno, es el Israel antiguo, alfa y omega. Sí, sí, pero como estamos haciendo una... Sí, bueno, sí, dejémoslo así, alfa y omega. Entonces Babilonia alfa, pongámosla Ujú. acá, y Babilonia moderna. ¿Listo? ¿Qué año podríamos poner como que esa teocracia se rompe? Recordemos las estatuas, la estatua de Daniel. En la de Roma, no. Ujú, exacto. Entonces a partir del año 538, Satanás copia ese modelo y tenemos acá, por un lado a los reyes, Ay, y por otro no, tú lado lo has al leído. papado. ¿Listo? Entonces, ya no Reyes. tenemos este modelo donde el rey eh, tiene las dos sombreros, digámoslo así, sino que ya ha habido una división y tenemos por un lado a los reyes y por otro lado el papado. ¿Sí? Por acá tenemos los césares que hablábamos que también tenían esos dos sombreros y que desde su paganismo querían asumir los dos roles. Pero acá a partir del 538 también nosotros encontramos que hay una división. ¿Sí? Es una copia exacta del modelo de Dios, pero a partir de lo que hace el rey del norte con la falsificación. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen preguntas. Bueno, mándalo. Nena, ¿tú tienes el link? Excelente. ¿Tienes el video de, de esa parte? De esta parte, O sea, ¿de dónde lo estudiaste? ¿Sí? esto es los videos de Portugal y voy como en el cuarto.
de tés. Estos son los de tés. Y lo que les expliqué la vez pasada era los Darminder de Portugal. Faltan los de Portugal. Pásame el link de la serie esa, nena, ¿sí? Sí, está muy buena. Pásale al grupo, Inés, Listo, Yo la para yo tengo. descargar. Estuvo muy bueno el tema, Yesenia. Yo entendí, creo que entendí todo lo que dijiste. Ah, bueno, Yo lo me alegra. entendí, pero lo voy a escuchar nuevamente. Entendí también. Lo voy a escuchar nuevamente y voy a tomar nota. Bueno, me alegra mucho. Yo quise compartir este tema porque a pesar de que nosotros ya hemos visto, digamos, y siempre repetimos que pasamos del rey del norte y rey del sur hasta la igualdad, en verdad yo no había comprendido cómo se había dado ese proceso y bueno, me pareció importante compartirlo. No, es que uno cree que repaso, ay, ya eso me lo he dado ya, pero no, uno repasa y entiende algo más. Sí, Ahí me pasa cuando repaso un tema. Así me pasa Es ya con mi como, hermana Sandra también. ¿qué tema dio ella? Entendí algo más. ella dio la línea de restauración sobre la igualdad. Mm. Espera un momentico que voy a, antes de terminar acá, voy a conectar un momentico, permítame un segundo. Bueno, entonces si quieren, si tienen preguntas, las resolvemos, las tratamos de resolver o si no, terminamos con una oración. Amén. Amén. Entonces, oremos. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por este inicio de semana donde empezamos estudiando la hermosa manera, Señor, en que tú has conducido a tu pueblo. Te damos gracias por tanta coherencia, por tanta firmeza, Señor, en este Amén. mensaje, porque todos los argumentos que tú nos das, Señor, son sólidos. Te pedimos que nos ayudes a entender claramente este mensaje y poder llevarlo a otros, Señor, con claridad. Te damos gracias por este tiempo compartido como ministerio y te pido, Señor, que seas tú dirigiendo esta semana que inicia para cada uno de los que estamos presentes y también para quienes no están. Señor, bendícelos y acompáñalos. Y también te queremos pedir especial bendición para nuestros líderes. Señor, dales dirección, acompáñalos, mi Dios. Sé tú con cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias Bueno. por su participación. Vamos a ver si se les ahora. Dios las Ay, ojalá bendiga. que sí. Un abrazo. Amén. Cuídate mucho. Un abrazo.